oposición. Nosotros advertimos reiteradamente que era necesario allegar esos ingresos, y bueno, pues buena prueba de ello es que si en 2007, en 2008, la cifra de liquidación de ingresos, estos son datos públicos, está en la página del Ministerio de Hacienda, era de en torno a los 160 millones de euros, la liquidación de 2011 bajó, la liquidación de ingresos me refiero, bajó a 145 millones de euros. Y lo que es aún peor, la liquidación de ingresos en 2012 probablemente no supere los 120 millones de euros aproximadamente. Están ya terminando los últimos detalles de la contabilización y aproximadamente están 120. La diferencia sustancial de 170 millones de euros a 120 millones de euros, pues francamente es un descenso de los ingresos del ayuntamiento muy sustancial. Y la estructura que había de los servicios municipales, la estructura que había de gobierno, pues no se puede mantener con este nivel de ingresos. Hemos procurado prescindir de los interinos, en fin, pues que menos relevancia tenían para la prestación de los servicios. La cifra no es muy alta, son 39, quiero recordar que en el Ayuntamiento de Alcorcón pues, han sido aproximadamente unos 70, si no me equivoco, y hemos procurado reducir esa cifra de despidos o de rescisiones de contratos de interinaje al mínimo. Tampoco hemos encontrado, por desgracia, mucha comprensión o ayuda por parte de las centrales sindicales. Primero, cuando llevaba al área de Hacienda el primer teniente de alcalde Alejandro Martínez Yarregui, y después con Maripaz Pérez Carrillo, que era delegada de personal, la constante ha sido siempre la misma. Es decir, no han estado dispuestos a hacer ni una sola concesión, ni en horario laboral, ni en las asambleas dentro del horario laboral, ni en las prestaciones sociales, a pesar de que les advertimos que renunciar, por lo menos durante un tiempo, a las prestaciones sociales del convenio podría haber supuesto mantener al menos 10 puestos de trabajo. Tampoco hemos encontrado, por desgracia, comprensión en las centrales sindicales. Por tanto, nos hemos visto obligados a tomar esta medida muy dolorosa para todos, naturalmente, sobre todo para las 29 personas que pues, a partir de ahora, a partir de, bueno, ya del día 1 de enero, no prestan sus servicios en el ayuntamiento. De cualquier modo, sí que quiero hacer un apunte respecto de los contratos de interinaje, y es que en mayo de 2007, cuando todavía se podía decir que había cierta bonanza económica, esos contratos de interinaje ascendían a 37. En mayo de 2011 nos encontramos con 229 contratos de interinaje. No se comprende muy bien, esto ya lo avanzábamos en la nota de prensa que emitimos en su día, digo, no se comprende muy bien cómo, precisamente cuando comienza la crisis y cuando comienzan a descender apreciablemente los ingresos del ayuntamiento, se contrata, en este caso, pues la diferencia, 192 nuevos empleados municipales. No se comprende muy bien. Ignoro cuáles eran los motivos que impulsaron a quienes entonces gobernaran, PSOE y Izquierda Unida, a contratar a 192 personas que objetivamente, con los ingresos en descenso del ayuntamiento, llegaría un día en que no se podrían pagar. Pero esto, claro, quiero ponerlo de manifiesto porque esa carga para las arcas municipales se pudo mantener durante un tiempo. Es decir, mientras los ingresos estaban aproximadamente, bueno, pues por encima de los 140, 150 millones de euros. Pero insisto, estamos en 120, cuando en 2007, 2008 estábamos alrededor de 170. Y la situación pues no es sostenible. Esto lo hacemos porque nos vemos obligados, no porque sea un capricho nuestro o porque nos guste prescindir de trabajadores. Francamente, si hubiera ingresos suficientes, pues qué mejor que dedicar esos ingresos a prestar nuevos servicios a los ciudadanos, pero es que ni los podemos pagar ni sabemos de dónde se pueden obtener esos ingresos a corto plazo. La situación se podría haber paliado, insisto, si se hubieran aprobado nuevos ingresos para el ayuntamiento, pero por desgracia no se han podido aprobar en pleno. Entonces, esto es más o menos lo que les quería comunicar. Es una medida muy dolorosa, pero era una medida necesaria y
tenemos la responsabilidad de gobernar y, al igual que han hecho otras administraciones de todos los colores políticos, incluso centrales sindicales, pues hemos tenido que prescindir de personal con todo nuestro dolor y con todo nuestro sufrimiento. Pues, si ahora quieren formular alguna pregunta sobre esta cuestión o sobre cualquier otra. A mí me gustaría saber si de cara a este año habrá nuevos despidos, se queda descartada esa opción, y luego por otro lado si han firmado las cartas de despido de los 39 trabajadores que al parecer estaban hoy llamados a firmar, y en esa línea dicen los sindicatos que se ha vulnerado la ley en tanto que no ha habido un preaviso previo. Vamos a ver, es que no hay que confundir un contrato de interinaje con un puesto, por ejemplo, de laboral fijo. Es decir, cuando se toca la plantilla fija, ya sea de personal funcionario o de personal laboral, hay que formular un ERE. En este caso, lo que estamos haciendo es prescindir de 39 personas de las 192 que fueron contratadas ex novo en la pasada legislatura, simplemente diciéndoles que esos servicios pues, ya no los podemos pagar, pero no hace falta seguir ese trámite administrativo, ese trámite laboral que se exige en el caso de personal laboral fijo, por ejemplo. Es decir, simplemente del mismo modo, por cierto, que se les llamó a ingresar la nómina del ayuntamiento, pues del mismo modo se les dice que ya no se les puede seguir pagando. Por tanto, no sé dónde ven los sindicatos esa irregularidad, nosotros no la vemos por ninguna parte. En cuanto se han firmado ya el conocimiento del cese, pues eso lo puede responder mejor la delegada de personal. Sí, están avisados todos y ya pues durante la mañana pues estaban yendo a recoger y a firmar todos los ceses. Y con respecto a los que quedarían de esos 192 interinos, ¿habría peligro también de que hubiese nuevos despidos a lo largo del año de la legislatura? Esperemos que no, es decir, si se estabilizan los ingresos y vuelven a crecer los ingresos, no sería necesario. Usted en octubre del 2011, en las fiestas de San Nicasio, ya menciona lo que ocurre sin duda en todos los ayuntamientos, la caída de ingresos que provoca exceso de plantilla. Hay servicios que no se pueden dar, con lo cual sobra plantilla. Lo comenta hace más de un año. ¿Por qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué valoración hace? O sea, la medida llega tarde y en unas fechas un tanto extrañas, quizá. Bien, la verdad es que pues uno no quiere tomar medidas traumáticas como esta hasta que no es absolutamente necesario. Entonces, bueno, pues de ahí quizá el retraso. Hemos aguantado en este sentido todo lo que hemos podido en cuanto a las fechas. Bien, justamente el día antes hubo un pleno donde figuraba una moción del Grupo Popular para autorizar al alcalde a negociar el ingreso del Ayuntamiento de Leganés en el accionariado del canal de Isabel II. Y bueno, pues se nos dijo nuevamente que no, es decir, hemos estado apurando hasta el último día, hasta la última esperanza, pero los presupuestos hay que formularlos y no los hemos formulado hasta ahora precisamente por eso. Es que tenemos un déficit estructural de 5 millones de euros y ahora los presupuestos no como antaño, es decir, además de presentarlos equilibrados, que antiguamente se podían presentar con déficit, es que además de presentarlos equilibrados hay que presentarlos en estabilidad, que es otro problema y otra dificultad añadida para cuadrarlos. De ahí pues, la necesidad imperiosa de la medida. Y en cuanto al retraso, pues a nadie le gusta tomar este tipo de decisiones y siempre se retardan pues, lo más posible hasta que ya no queda más remedio. Realmente pues, es la última carta, ¿no? que siempre se queda uno y bueno, no ha habido más remedio que emplearla. Entiende la indignación de algunos trabajadores, un poco la línea de decía el compañero, por haber hecho ese anuncio el día 28, porque decían que bueno, pues luego había varios días inhábiles y que se estaba haciendo un poco por detrás. ¿Esto cómo se les puede explicar? Pero, ¿qué tiene que ver los días inhábiles para esta cuestión? Es que ya no quedaban días hábiles en el mes de diciembre. Quedaban el 31, que el 31 no abren las oficinas de este ayuntamiento ni tampoco de la inmensa mayoría de las administraciones, y el único día que quedaba hábil después del pleno del día 27
era precisamente el día 28, es decir, esa es la razón principal. Es decir, quien piense que adoptamos esa medida el día 28 porque se iba a evitar conflictividad o por cualquier otra cosa, yo creo que es una ingenuidad, y la prueba la tenemos precisamente ahí abajo, ¿no? Yo entiendo que quienes han visto afectados protesten, pero lo que ya no entiendo por parte en presencia, por cierto, de la principal representante sindical de UGT esta misma mañana, es que la delegada de personal se la insulte gravemente camino de su puesto de trabajo y que se la zarandee. Eso ya no lo entiendo. Entiendo la protesta, entiendo la indignación que pueden sentir o la frustración que pueden sentir los trabajadores de los que hemos tenido que prescindir y sus familias, pero lo otro sí que no lo entiendo, y sí que invitaría tanto a UGT como a comisiones obreras a que reprueben este tipo de acciones. ¿Interpondrán denuncia por ese tipo de agresión? Habría que identificar primero al agresor, ¿no? Porque, por desgracia, pues hay personas muy valientes que se ocultan en la masa para proferir insultos o para intimidar o para zarandear, ¿no?, a otras personas, pero claro, no se identifican y te dicen: yo soy fulano, estoy muy enfadado contigo y por eso te zarandeo, por eso te insulto. Por desgracia eso no es así, pero en cualquier caso esa es una potestad que se reserva en la delegada de personal, y quien mejor puede responder esa pregunta es ella. Bueno, sí que es verdad, me han zarandeado. Los micros, por favor. Sí. Pues que se acerque ella un momento aquí y ya está. No es mejor. La persona que lo ha hecho, bueno, yo la tengo identificada. Lo que pasa es que dentro de repudiar totalmente todo ese tipo de actuaciones, también entiendo el momento en el que se encuentra. Para mí los responsables, más que ser trabajadora, son los delegados sindicales, sobre todo pues la persona, la líder de UGT, que es quien ha iniciado los insultos y, digamos, ha echado a la gente pues a que haga ese tipo de actuaciones. No obstante, yo creo que ya bastante problema tiene, y bueno, pues yo no voy a iniciar acciones contra ella, pero vamos, yo lo que sí pido a todas las secciones sindicales es que en vez de provocar, que intenten hacer su trabajo, que no lo han hecho en ningún momento, no han hecho ningún tipo de propuesta desde que yo he llegado y anteriormente con mi antecesor. Las propuestas era solamente negar que se estuviese en la situación económica tan mala que había, que no estábamos tan mal, que había ayuntamientos peores. Entonces lo que tenían que haber hecho es su trabajo en ese momento, hacer propuestas, se les ha ido avisando, y no cuando llega este momento pues entrar en la provocación y echar a los trabajadores que ya de por sí están en un momento pues muy delicado y muy doloroso, y echar para el insulto y para las agresiones y nada más. Me gustaría que especificase qué criterios han seguido para el despido de estos 39 trabajadores, porque el CUT señalaba en su nota de prensa que habrían sido los propios concejales quienes habían señalado con el dedo a qué trabajadores de sus áreas se podía prescindir en base a unos criterios, según ellos, que podían ser anticonstitucionales por afiliación política, sindical. No sé qué criterios han seguido para elaborar esta lista. Bueno, lógicamente los sindicatos, ellos para justificar su no acción y su falta de propuesta, pues lógicamente lo quieren tapar de esa manera, pero no es cierto. Lógicamente cada delegación sabe qué se necesita, qué servicios necesita, de qué servicio se puede prescindir y cuántas personas se necesitan en cada servicio. Lógicamente los concejales es lo que han dicho: pues a mí por aquí puedo prescindir de estos puestos, no personas con nombre y apellido. En ningún momento se ha ido a nombre y apellido, ni a ver me gusta o no me gusta, simplemente en función de los servicios que se prestan y en función de las necesidades que se tiene en cada delegación. Yo apostillo aquí, es decir, buena prueba de que no hay persecución política ni favoritismos o obsesiones de ningún tipo. Por ejemplo, es decir, hay una funcionaria interina en asuntos sociales que fue concejal del Partido Socialista y no se ha prescindido de ella, pues porque no se puede prescindir de ella ya que el servicio se quedaría cojo. Por tanto, yo creo que es de muy mala fe
por parte de quien lo dice, alegar que hay motivos políticos, vendetas o venganza respecto de esto. Insisto, hemos reducido al mínimo imprescindible el cese de interinos, los 39, y si hubieran podido ser menos, pues habrían sido menos, pero es que sin esos 39 no cuadramos los presupuestos. Y voy a poner un ejemplo, es decir, resultado de la mala gestión de nuestros antecesores, pues tenemos una sentencia de una empresa que se llama Tableros y Puentes, que fue la que construyó el Polideportivo de la Fortuna, que nos reclama 1.400.000 euros. 1.400.000 euros. Sentencia firme que hay que pagar. Además, otro problema añadido. Quiero recordar que prescindir de estos 39 funcionarios interinos aproximadamente será un ahorro de 1.200.000. Si se hubiera hecho, por ejemplo, una buena gestión en lo que concierne a este caso concreto, a lo mejor no teníamos que haber prescindido de ellos. Es un ejemplo que pongo sobre la mesa. Si persiste el encierro en la Casa del Reloj, ¿ordenará el desalojo? Que yo sepa, ahora mismo no hay encierro en la Casa del Reloj. Pero, naturalmente, en el caso de que se produjera otro encierro de similares características, pues habría que considerar esa posibilidad, porque las instalaciones municipales son de todos los vecinos, no son el cuartel general ni de ninguna fuerza política ni de ninguna central sindical. Al hilo de lo que manifestaba usted, decía que para intentar no llegar a esta medida habían intentado convencer a los partidos de la oposición de que era necesario más ingresos. ¿De qué forma les intentan convencer? Es decir, ¿existe una comisión permanente de negociación con los partidos de la oposición? ¿Esa negociación funciona? ¿Existe? Y de alguna manera, ¿cómo funciona esto? ¿O simplemente es llevando las iniciativas al Pleno y luego que ocurra lo que ocurra? No, vamos a ver, en el caso concreto del canal, quiero recordar, por ejemplo, el portavoz de UNED, Carlos Delgado, nos acompañó en la delegación de políticos y técnicos que fuimos a visitar a Isabel II para ver los pros, los contras, las ventajas y las desventajas de la adhesión al modelo de gestión del canal. Y él estuvo presente en 2 de esas reuniones. Por poner un ejemplo, ¿no? Tampoco hace falta una comisión permanente para reunirse, proponer cosas y demás. Simplemente, o bien yo mismo o cualquiera de los concejales delegados pues se pone en contacto con los grupos de la oposición en temas importantes y de calado, pues para ver su opinión, para ver qué pueden aportar o para ver cómo se puede negociar de cara a obtener el máximo beneficio para la ciudad, como por ejemplo pues la ordenanza de veladores, como por ejemplo la negociación de las ordenanzas fiscales, en fin. Hay muchos temas que se tienen que debatir y que se tienen que contar con los partidos de la oposición, con los 3, ¿no? Para muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues a veces se llegan a acuerdos y por desgracia a veces no. Yo creo que no adherirse a los convenios del canal fue un gran error y creo sinceramente que no es un error imputable a este gobierno, más bien pues creo que es un error imputable a los 3 partidos de la oposición indistintamente que votaron en contra de esa adhesión. Pero bueno, es decir, estamos en un país libre, esto es un ayuntamiento democrático y bueno, pues cada uno toma sus decisiones y cada uno pues las justificará de la mejor forma que pueda. Naturalmente todos sometidos a la crítica por la decisión que se ha tomado, tanto el gobierno como la oposición. De los 39, de los 39 despidos, ¿cuáles han sido las áreas más afectadas? Y luego también me gustaría que me indicara cuáles han sido los 3 cargos de confianza que han sido cesados. Pues a la primera cuestión creo que puede responder mejor la delegada de personal, pero donde principalmente ha habido más incidencia ha sido el mantenimiento. Ahora le paso el micrófono. En cuanto a la segunda pregunta, que ya la contesto, es en la directora de Asuntos Sociales, el director de Seguridad y uno de los asesores del gabinete de prensa. Pasamos a Marifaz. Sí.
Sí, donde más ceses han producido ha sido en mantenimiento, en ayudantes oficiales. Hay también en industrias, hay algunos en industria, en Hacienda, algún informador de SAC de la Casa del Reloj y medio ambiente también. Deportes ha habido 2 y prácticamente la gran mayoría es mantenimiento y medio ambiente. A raíz de esta decisión, de estos despidos, el portavoz de Unión por Leganés señalaba públicamente, hoy mismo, esta mañana lo ha repetido en las redes sociales, su predisposición a una moción de censura contra usted. No sé si le preocupa este hecho o no. El micrófono de voz en medio. De voz en medio. Bueno, vamos a ver, yo creo que a quien le tiene que preocupar este tipo de declaraciones es a quien las profiere sin ton ni son. Plantear una moción de censura es una cuestión muy seria. En primer lugar, hay que motivarla. En segundo lugar, hay que pactar con otras fuerzas políticas esa misma moción de censura. Y en tercer lugar, hay que ponerse de acuerdo en qué gobierno, primero qué programa de gobierno y después cuál va a ser la composición de ese gobierno. Yo creo que amenazar con mociones de censura sin ton ni son, cuando alguna actuación del gobierno no le gusta pues al portavoz de ULEG, a mí me parece, además, en los tiempos que estamos viviendo, una frivolidad. Como me parece también una frivolidad en cada pleno pues pedir la dimisión de tal o cual concejal. Es decir, yo creo que cada 4 años los vecinos son los jueces supremos de la actuación de un gobierno y de si ese proyecto pues ha sido beneficioso para la ciudad o no. Lo que no se puede es estar todas las semanas sacando un titular provocando inestabilidad, no ya en el gobierno, ¿no?, sino en la gestión de los asuntos de la ciudad. Yo creo que eso no es constructivo, porque bien, pues para esta ciudad estamos allegando muchas inversiones, empresas que vienen a crear puestos de trabajo, que a lo mejor no les gusta oír esas noticias. Realmente yo no sé si el portavoz de ULEG es consciente de la responsabilidad que tiene con esta ciudad. Si verdaderamente cree que la solución a todos los problemas de Leganés es plantear una moción de censura, pues yo creo que debería haberlo hecho ya. La prueba de que no lo ha hecho es que no ha logrado convencer a las otras 2 fuerzas políticas, que quizá porque han sido gobierno, ¿no?, porque han gobernado esta ciudad, pues tienen un poco más presente, ¿no?, cuál es la responsabilidad que implica gobernar una ciudad y cuáles son los problemas que tiene esta ciudad, que no se van a resolver con eso. Es decir, yo creo que el portavoz de ULEG debería relajarse un poco, reposar un poco su proyecto político y hacer propuestas concretas y beneficiosas para esta ciudad, o por lo menos no oponerse a las que plantea el gobierno, que son precisamente para el beneficio de la ciudad, no particularmente del equipo de gobierno. Yo creo que es una actitud francamente frívola y muy perjudicial. Si lo que quiere es provocar inestabilidad con el objeto de dañar al gobierno, pues sí, provocará inestabilidad y dañará al gobierno, pero yo creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es cuántas empresas van a dejar de venir a Leganés porque no saben si el próximo mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 o de 2 semanas, va a haber una moción de censura o no, porque no saben si la política de atracción de empresas y de recaudación va a seguir con un hipotético nuevo gobierno o no. Es decir, que eso no es nada beneficioso para esta ciudad. Y si verdaderamente el portavoz de ULEG quiere el bien de los vecinos y de esta ciudad, se debería plantear ya directamente con quién quiere estar o dónde quiere estar. Yo eso lo he repetido varias veces. Si quiere entrar en el gobierno, tiene las puertas abiertas. Decía que si quiere entrar en el gobierno, tiene las puertas abiertas. Si quiere llegar a acuerdos puntuales con el gobierno del Partido Popular, también tiene las puertas abiertas. Si él prefiere o cree que formaría mejor gobierno que el del Grupo Popular con PSOE y Izquierda Unida, que lo haga. Y si lo que más le interesa es quedarse al margen y ver en 2015 lo que opinan los vecinos de su gestión, pues
que lo haga, pero que elija de una vez. Que no perjudique más a esta ciudad pues, introduciendo rumores y bueno, pues, insidias de este tipo, que si hay moción de censura, que si no hay. Yo creo que eso no beneficia a nadie y probablemente al que menos le beneficia, aparte de los vecinos, es a él. ¿Podríamos decir entonces que Carlos Delgado está buscando un aplauso fácil? Yo creo que tiene demasiada dependencia del titular grandilocuente. Alguna vez se lo he dicho en el salón de plenos. Y aquí no estamos para sacar titulares grandilocuentes, aquí estamos para servir a los vecinos, cada uno desde su opción política y desde su leal saber y entender. Yo entiendo que un representante político no debe buscar tanto su apoteosis personal como bueno, pues hacer una buena gestión de la representación que le han conferido los vecinos, bien sea en el gobierno o bien sea en la oposición. Aquí no estamos para apoteosis personales y mucho menos con la que está cayendo. Dicen que se han ido poniendo en conocimiento que si no se daban soluciones, que serían las soluciones de ahorro, ¿no? Pero oposición y sindicatos han declarado que no conocían que estos despidos se fueran a cometer. Entonces, ¿cómo es posible que hicieran soluciones si se desconocía esto? Porque han dicho sindicatos que en ningún momento se les comentó que había que hacer una medida de ahorro y algún despido. Bien, como antes ha apuntado otro compañero suyo, ya el año pasado por estas fechas anunciamos que la plantilla estaba sobredimensionada y en las negociaciones que se han planteado con los sindicatos pues, para diferentes asuntos como el convenio, pues, como diversos temas laborales, ¿no? Pues como la jornada, etcétera, etcétera. Una cosa que quiero resaltar, es decir, hemos mantenido la jornada de 35 horas. En otras administraciones han aprovechado los decretos del gobierno y se ha aumentado a 37,5. Bien, yo creo que esta realidad la conocen los centrales sindicales pues, desde hace mucho tiempo. Están en poder de ellos tanto la liquidación de 2011, donde vienen los ingresos y los gastos y donde se aprecia ese déficit estructural, y también tienen acceso a la ejecución de los presupuestos. Por tanto, esto es una realidad absolutamente innegable que ellos conocían. Pero, por desgracia, pues a ellos les interesaba más mantener determinados beneficios que en bonanza, pues en tiempo de vacas gordas, se pueden mantener y que en tiempo de vacas flacas no se pueden mantener. Pero yo creo que se han estado preocupando más, por decirlo coloquialmente, del ajo que del pollo. Es decir, aquí lo importante era ver de qué forma se conservaba el máximo número de puestos de trabajo posible. Y ellos de lo que estaban más preocupados era de ver si la jornada laboral era de 35, de 37 horas y media, si iba a haber más o menos dinero para, por ejemplo, prestaciones o ayudas para dentadura o para gafas y cosas de estas. Es decir, yo creo que están completamente desfasados en lo que concierne a las verdaderas preocupaciones y a los verdaderos intereses de los trabajadores. Y precisamente estos 39 despidos, estas 39 extinciones de contratos de interinaje, en parte se debe a su irresponsabilidad, porque no han sido capaces de plantear ni una sola propuesta de ahorro. También han dicho que prescindir de interinos que menos relevancia tienen. Según han señalado los sindicatos, hay trabajadores en esta lista que llevan entre 5 y 8 años. ¿Cómo es posible que se mantenga tanto tiempo personal que se supone que es prescindible? Bien, vamos a ver. Yo desconozco el detalle de cuántos años lleva cada uno, pero lo que sí que es cierto es que si hay personas que llevan hasta 8 años en un puesto de interinaje, yo entiendo que nuestros antecesores lo que tendrían que haber hecho es convocar esa plaza a posición libre y abierta y no mantener a una persona 8 años en la incertidumbre. O sea, podemos titular que las centrales sindicales no ponen nada sobre la mesa de cara a negociar que esta cantidad de extinciones se pudiese rebajar. O sea, no se pone nada sobre la mesa respecto a las condiciones que tenían anteriormente. Claro, no, pero si es que propuestas para la negociación del nuevo convenio, es decir, por parte de las centrales sindicales. Estamos hablando del año pasado, o a principios de este año. Es que su propuesta inicial, evaluando el coste de su propuesta inicial, habría que haber prescindido en el acto, si hubiéramos aceptado esa propuesta, pues a lo mejor más, quizá no tantos, pero vamos, de 150 trabajadores seguro.
por eso digo que, bueno, pues yo creo que están en otra órbita y en otro tiempo, donde cuando había ingresos, pues sí era posible ofrecer más prestaciones sociales a los trabajadores, pero por eso decía antes lo de preocuparse del ajo y olvidarse del pollo. Sí, sí, pues tendrás mucho ajo, el problema es que a lo mejor te quedas sin medio pollo. Y yo creo que lo que hay que conservar es el pollo y olvidarnos del ajo, ¿no? Se ha referido antes de que era necesario para cuadrar el presupuesto estos despidos. ¿Cuándo va a presentar la propuesta de presupuesto? Pues estamos ultimando ya el borrador de presupuestos para entregarlo a los grupos municipales y hoy mismo convocaremos la comisión de Hacienda, que es previa al pleno de presupuestos. Por tanto, si todo sale según lo previsto, el pleno podría ser el 10 de este mismo mes, la semana que viene. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias.